Francisco Balbuena. Estoy aquí celebrando esta aparición que no se nos hace nada raro, que es la de este gran libro de Alejandro Cortés, que es Lo que queda entre las manos, del cual estaremos hablando hoy, pero también recorriendo. Lo importante de hoy es que vamos a recorrer un poco esos senderos, esa transhumancia que ha tenido Alejandro Cortés en las letras, en la poesía, en la narrativa, y que podamos disertar un poco. También lo interesante de hablar con los amigos es que a veces uno se confunde si lo que uno recuerda está en los libros o un poema que vivimos, ¿no? A veces uno dice esto lo escribió Alejandro o esto lo vivimos en algún instante en alguna calle de Bogotá, así que seguramente estaremos dando algunos traspiés también en algunos recuerdos que se confundirán y entrelazarán con los versos. Agradecer a Matorral, a Laura Garzón por este bellísimo espacio. Matorral, saludar a todas las personas que se conectan, a quienes están aquí presentes, y saludar de Alejandro, que hermosísimo poder acompañar estos 10 años que están en tu obra, esta bellísima edición que uno la lee y la recorre con los detalles que ha tenido la editorial Abisinia, tan minuciosos como tus poemas. Así que sea un motivo de celebración, que sea un motivo de encuentro. Y bueno, yo aquí estaba todo el día recordando pues cómo te encontré, cómo te conocí. Yo te conocí en la narrativa primero, te conocí en la narrativa frente a la Universidad Central, una tarde en que Henry nos presenta, que Alexander Gómez nos presenta ahí frente al Teatro Enrique Molina. Y hace más de 10 años. Hace mucho más de 10 años, exactamente. Y estabas allí con un gabán largo, un gabán negro, y rodeado siempre de amigos del metal, del rock. Y ahí te conozco y empieza esta gran amistad que siempre nos ha tenido en torno a los amigos principalmente, pero también a las letras, a este diapasón cotidiano que son los versos y las palabras. Así que bueno, volver a tus versos es también escuchar tu voz, escuchar tus huellas allí presentes. Y bueno, Alejandro, no quiero presentarte con academicismos porque sé que también los tienes. Eres docente universitario, tienes allí tus títulos, pero también estos títulos que son los que resuenan a cada rato. Un autor juicioso, un autor dedicado a la narrativa, como un gran amigo que tenemos aquí en Matorral el día de hoy. Empezaste en la narrativa, llegaste a la poesía. A veces hay ciertos autores que transitan entre la poesía y después la narrativa, o bueno, hay cierto estereotipo en torno a primero los versos, después los párrafos, después la narrativa, después los personajes. En tu camino han estado los dos entrelazados, ¿no? Hay quien dice que hay ciertos poetas que tocan 2 o 3 cuerdas, tú las tocas todas, y estás entre la narrativa, el ensayo, también la crítica, y también estás en la poesía. Así que hoy es una orquesta de muchos sonidos, de muchos instrumentos, pero bueno, Alejandro, cuéntanos cómo te reconoces en medio de ese océano de palabras que hoy nos convoca, que es tu obra literaria. Yo veo que tu libro saltas de un título a otro. No hay una cronología exacta como si el primero fue el otro. Cuando hay una antología personal, casi siempre se empieza por el primer libro, te empezaste en otro ritmo. Pues del final al comienzo. Fue del final al comienzo, ¿no? Y después un orden alterno, que me gustó mucho porque la selección que hiciste también tiene un diálogo particular. Y bueno, antes de empezar, quisiera que nos hablaras de Alejandro, de cómo fue o cómo te defines en ese océano de palabras que has ido construyendo, pero también que nos compartieras después de esa presentación ese primer poema con el que abres este hermoso libro que es Lo que queda entre las manos, Antología Poética 2012-2023 de Alejandro Cortés González, de la editorial Abisinia, con el prólogo de José Luis Díaz Granados. Jorge, muchas gracias, y es muy significativo estar aquí, en este lugar, justo hoy para celebrar estos más de 10 años. Ya les contaré por qué. Muchas gracias a ustedes por quedarse, muchas gracias a las personas que nos acompañaron, a las personas que nos saludan, a Santiago, a Laura, a Matorral, también pues un saludo especial a Editorial Esquina Tomada y a la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, con las que gestionaron este recital sobre el recorrido de un autor, y pues que viene como muy al dedo, muy colindado pues con el lanzamiento de la una compañía muy especial porque es prima de García Márquez. Ah, ¿en serio? Ay, bueno, espero no embarrarla mucho. Y bueno, y también pues con la ACRI sacamos, y con Esquina Tomada, esta novela que quiero mucho, del 2018, del Relámpago en las Ceras Luciérnagas, y pues, bueno, en fin, y lo que habló Jorge ahora de la antología, y Lo que queda entre las manos, que salió con Abisinia Editorial. Un saludo para Stephanie, para Freddy Yesel en Argentina,
con los quienes fue posible este trabajo que lo hicieron maravillosamente. Entonces, pues, respecto a ese vínculo con la narrativa, sí, Jorge y yo nos conocimos en narrativa, pero resulta que yo desde los 8 años, desde que tengo uso de razón, escribo poesía. Lo que pasa es que yo no sé, yo no llamaba cómo se llama, entonces yo no sabía que se llamaba poesía. Yo en mi casa eran muy parranderos, ¿no? Y en el primer piso había muchas fiestas de música tropical, Binomio de Oro, Wilfrido Vargas, todo eso, ¿no? Y pues a mí no me llegaba, no me gustaba. Yo me iba al segundo piso y me encerraba a tratar de buscar otra sonoridad y me ponía a escribir. Pero no escribía historias, escribía era como detalles de lo que de lo que veía en la fiesta, de lo que me había sucedido en la semana, de pronto de un recreo en que hubo lluvia y no pudimos salir, me quedaba como pensando en imágenes, en la luz como pegaba en la copa de aguardiente de mi tío, bueno, ese tipo de cosas. Y para mí, cada vez que había una fiesta, también era una fiesta, porque yo sabía que fiesta abajo y yo ¡pam! Me volaba a escribir. Claro, si había fiesta a mí me dejaba trasnochar hasta la 1 de la mañana, y eso para un niño de 8 años es una aventura tremenda. Entonces pues yo feliz de que ellos tuvieran fiesta y yo arriba buscando mi propia música. Y me quedé con esa costumbre de buscar la lectura, de escribir. Escribo mucho en bares, en cafés, en este tipo de lugares. Pero resulta que se me dio la primera publicación con narrativa. Tomé un taller de novela en la casa, en Relata, en el 2009, y bueno, confieso que lo tomé porque iba a tomar el de la Casa Silva, pero ya no había composición. Entonces, bueno, vamos a ver con novela. A ver, yo nunca había escrito por ahí 3 cuentos en mi vida. Y resulta que en un ejercicio nos pusieron, un ejercicio final nos pusieron de tarea hacer una novela corta para evaluarla y compartirla entre nosotros mismos. Bueno, pues todos hicimos nuestro ejercicio de novela corta y pues yo las hice sobre lo que sabía, y yo lo que sabía era de rock, porque llevaba muchos años tocando rock, había sido músico de varios grupos, entonces pues la hice sobre eso. En su momento me dijeron, no, cambien a jazz porque es que el rock no es literario, eso no. Bueno, eso me dijeron en el taller, pero oh sorpresa, resultó que esa novela se ganó el Premio Nacional de la Novela de la Universidad Central. Entonces ahí en el taller me dijeron, oiga, no, pero el rock puede ser literario. Ahora sí. Ok, bien, entonces empecé por ahí y todo el mundo empezó a llamarme narrador y novelista. Y resulta que esa era la primera novela que escribía, y yo el recorrido que yo llevaba siempre era desde la poesía. Llevaba un libro trabajando, que lo publiqué después en el 2012, mi primer libro de poesía, que fue Pero la sangre sigue fría, que por esa época creo que fue que nos conocimos. Entonces pues siempre ha sido como la poesía como mi refugio, y la narrativa es un lugar donde me siento cómodo, pero como que voy de visita. En ese entonces el libro Notas de Inframundo, estoy hablando de 2010, se presentó en esta misma librería, pero en ese entonces se llamaba, era Lubina, con Carlos, pero La sangre sigue fría también se presentó aquí. Me acuerdo que la presentación de Notas de Inframundo la hizo, quien me acompañó fue Miguel Ángel Manrique, y pues resultó que esa fue la primera novela sobre metal en Colombia. ¿Qué tal yo hubiera hecho sobre jazz? Que pues es algo que no siento, ¿no? Algo que no me llega mucho. Pero La sangre sigue fría la presenté aquí también con Medi Yolanda Sánchez. Entonces estar aquí para celebrar esa más de una década publicando, no escribiendo porque escribo desde niño, para mí es supremamente gratificante. Entonces pues espero no aburrirlos, gracias por quedarse, a quienes nos acompañan aquí presencialmente y por supuesto a quienes nos acompañan desde la virtualidad. Lo que vamos a presentar aquí es más de un recorrido de más de 10 años de poesía y amistad, que finalmente la poesía y la amistad es eso, es lo que queda entre las manos. Mientras hablabas, Alejandro, recordaba que tú me dices esa novela en Facatativá, precisamente estabas dando allí una charla sobre rock and roll y literatura, y esa noche la leí de una sentada, Notas de Inframundo, ¿no? Esa gran novela que inmediatamente la terminé y te escribí y te dije, qué maravilla, porque este escenario donde estamos acá
esta zona, la Macarena, Terraza Pasteur, son escenarios que rondan en esta novela, ¿no? Y los sentí muy próximos porque era como estar allí caminando. Quizá por eso la leí tan de corrido, porque los detalles, las calles, los espacios que nombras en Notas de Inframundo son muy cercanos. Es esta zona, ¿no? Creo que es muy significativo que haya escogido este lugar, porque Pues la es novela la transita. 45 y terminé en el Terraza Pastel. Termina en Y en Terraza Chía, Pastel. porque la banda se forma en Chía. La banda se forma en Chía, y es ahí, precisamente en las losas de Terraza Pasteur, que vemos transitar tantas emociones, ¿no? Bueno, porque también traes esos ecos urbanos, traes esos ecos también de otros momentos, que a veces uno pasa por allí, ya son locales desolados, pero que vuelves a revivir. Hay ciertos locales en Bogotá donde uno vuelve a pasar y ahí fue el concierto, ahí fue, pero en la poesía los has vuelto a arquitectura literaria y son muy simbólicos, ¿no? Así que esto es lo que queda entre las manos, y sabemos que vendrán muchos otros escenarios más adelante en tu obra, pero ahora estamos aquí. Alejandro, queremos que nos compartas ese texto con el que abres este libro y que lleva el título precisamente de Notología Personal, que también lo leí casi como una suerte de prólogo, como si hubiera sido un prólogo posterior al que te realiza el maestro José Luis Granados, que también es muy sensible, muy profundo, muy real. Y bueno, escuchemos los versos de Alejandro con el que le da inicio a esta obra. Lo que queda entre las manos. He pasado más de 10 años escribiendo debajo del agua, tratando de escuchar mis respiraciones, de no asfixiarme con el aliento del mundo y de hacer que me alcance el aire. Escribir en piedras y paredes de algas. Las mareas se encargan de despegar las letras y llevarlas a no sé qué lugar. Como un tiburón blanco que escucha con la piel, recibo ecos, mares lejanos desde donde vibra el latido de alguna palabra. La década se diluye en instantes, 120 meses, 3.600 cuadritos para guardar la gota de un día, secuencia líquida desde un monstruo de mar hasta una noche púrpura. La superficie del océano es cálida. Quiero quitarme el frío de las profundidades que arrastro en los pies. Oigo risas de niños en la playa. Henry, Diana, Helman, Jorge, Fede y los demás amigos de una década deben estar allí nadando y tomándose fotografías. No teman, no soy el señor Burns, no soy esa clase de monstruo. En verdad les traigo paz, les traigo amor. Saco las manos del agua llenas de poemas, pero en la vida todo se diluye. El tiempo existe para pasar por nosotros y dejarnos únicamente las huellas de su paso. Así que disculpen, después de 10 años solo puedo entregarles lo que queda entre las manos. Bueno, qué belleza. Siento que aquí están entrelazados muchos de esos instantes. La poesía de Alejandro Cortés González me conecta mucho porque es muy cotidiana, es muy directa, también es muy conversacional. Y siento que no tiene ese ornamento que a veces tiene la tradición colombiana, ese preciosismo que a veces nos ha dado, por supuesto, una tradición muy rica, pero en tu caso has transgredido quizás esos ecos, aunque los has tomado, tienes muchas influencias de la poesía colombiana también, la cual hablaremos más tarde, pero aquí siento una tesitura muy, una poesía que se camina, una poesía que va por las calles, es una poesía que no es para leer bajo la lámpara solamente, sino también para llevarla en el bolsillo, para caminar con ella, y sugiere también una suerte de transeúnte, de ser urbano que también va devorando imágenes, escenas, recuerdos. Y esa es la riqueza también de su obra. Me gusta mucho ese escenario conversacional por el que vas. Casi que la primera parte del libro nos regalas 10 poemas inéditos que solamente hacen parte de esta obra. Y después viene esa selección, ese recorrido que está allí. Se preguntarán ustedes por qué estamos casi que uniformados hoy. Estamos de color púrpura, porque el púrpura nos ha definido. Hay un lugar llamado Púrpura en el cual terminábamos algunas noches. ¿En serio? Yo no sé. Un lugar en el que, bueno, sonaba rock and roll hasta las 10 de la mañana. Siempre he estado rodeado con mis amigos poetas, siempre he estado rodeado de mucho rock and roll, y el púrpura también nos ha significado de muchas maneras, tanto en los libros como en el cine, pero también en los instantes urbanos. Y tienes un gran libro que se llama también El álbum Púrpura, que también publicaste hace poco y que está allí vigente todavía, casi que estás haciendo lanzamiento, lo sigues llevando y trayendo, anda en tu maleta, y que nos sigue acompañando. Y bueno, aquí empieza la selección. Quisiera que nos compartieras 2 de esos poemas iniciales con los que abres y después nos contaras posiblemente cómo fue esa selección, cómo te sentaste
a escogerlos. Yo creo que es muy difícil realmente escoger los que son, ¿no? Porque creo que leyendo tu obra casi todos caben de algún modo. ¿Y cómo fuiste seleccionándolos? Creo que te sentaste frente a todos ellos, sacaste ese álbum de instantes, de fotografías, de versos, y creo que tuviste que conversar largamente con cada uno de tus poemas hasta decir, bueno, vas tú, lo que vas a representar. Bueno, léenos esos dos poemas y cuéntanos, Alejandro, cómo fue ese proceso de selección de tu obra de 10 años. ¿Dos poemas de los inéditos? Ah, bueno, listo. Entonces primero hablo del proceso de selección. Fue más difícil con los libros recientes. De hecho, esta idea surgió el año pasado con Federico Díaz Granados. Federico me dijo, hey Alejandro, ya van 10 años de ese libro, sería chévere que hicieras como un corte de cuentas, sacar una antología. Yo, bueno, 10, y empecé como a jugar con ese número. Entonces, listo, que vayan 10 poemas de cada libro. Entonces, pero pues era el año pasado que eran 10 años y hoy ya son 11, pero bueno, no importa. 10 poemas de cada libro, y de poesía he sacado 5 libros, 2 novelas, una fue Notas de Inframundo y la otra fue de Relámpago Nacional de Luciérnagas, y un libro de cuentos que salió el año pasado que se llama Todos los días tienen sed, que son cuentos sobre el rock y el metal en Colombia. Entonces ahí habían 50 poemas y decidí sumarle 10 poemas inéditos que solo estuvieran acá. En cuanto a esos poemas inéditos, son poemas que tratan de hacer una retrospectiva de este recorrido, como el que acabaron de escuchar, lo que queda entre las manos, como de esa década, pero también hablan de lo que a mí me parece más, de lo que a mí más me ha importado cantarle durante estos años. Entonces están los amigos, está la poesía, hay algunas artes poéticas, está el poema La raíz invertida, hay un poema a mi madre, a mi maestro Jaime García Mafla. Bueno, en fin, a eventos como bastante significativos para mí. Y después viene la selección de los poetas, de los poemas ya publicados. La hice en orden cronológico, pero descendente, del último al primero. Eso la verdad, esa idea se la saqué a Ida Vitale en su antología. Lo hizo de esa manera y ella explicó que lo hizo de esa manera para empezar dejando una buena impresión. Entonces yo, bueno, Ida, te haré caso, y lo hice como de la buena manera, que además pues me parece una poeta increíble, fabulosa. Y con los primeros poemas, bueno, ¿bajo qué criterio? Entonces eran escoger 10, traté de hacer una mixtura de pues los poemas que más sonaron en su momento, los poemas más conocidos y más emblemáticos del libro, sobre los que girara el concepto del libro, y también dejé como 2 poemas que no fueron muy conocidos, pero que para mí tenían como un gran valor y quería como darles una segunda oportunidad, pero igual quedaron muchos por fuera. Y fue más fácil hacer esa selección con los primeros libros que con los últimos, porque con los recientes, pues, con el álbum Púrpura, por ejemplo, o el Almanaque Bristo, que se lanzó en 2019, todavía hay como mucho apego. Entonces, pues bueno, leamos 2 de ahí, de los inéditos, que solo saldrán en este libro. Leamos el de La raíz invertida, ya que estamos aquí con Jorge, por favor. Y a mí, pues, yo a La raíz invertida le tengo una gratitud enorme, una pasión grandísima. De hecho, durante 1 año o 2 años fui parte de La raíz, pero yo no era tan invertido, entonces pues me salí. Una maceta boca abajo en la biblioteca El Tunal. Hay una señal de silencio en la sala de lectura Gabriel García Márquez. El agua alrededor refleja el sol en las paredes. La piedra tibia florece al titilar. En esta biblioteca nació La raíz invertida. 3 muchachos tuvieron en el pecho una maceta boca abajo y nos fueron convocando. Nos hicimos amigos. Duendes de viejos abrazos resuenan en el aire cálido. El gusto de conocer a alguien solo se da la primera vez. Luego, ese halo místico, ese embrujo de los primeros días, se difumina en tonos violáceos de gratitud y simpatía, por talleres, revistas, encuentros, festivales, para que la poesía vibrara más allá de las bibliotecas, donde promotores como Henry, como Hellman, como Jorge, sonríen al ver un obrero leyendo poemas en la sala Gabriel García Márquez, mientras todos hacemos silencio y una grieta de sol, como una raíz que nace hacia arriba, crece en la pared de atrás. Este es muy lírico, ese fue muy lírico. Pero esta década cierra con un poema no tan lírico,
que ya va como enfocado hacia las nuevas exploraciones, que se llama Década de Decadencia, que pues así se llamó el álbum compilatorio. Yo veo como una antología, como el álbum de grandes éxitos de una banda. Entonces el primer álbum compilatorio de grandes éxitos de mi banda favorita, que es Motley Crue, fue Decade of Decadence, Década de Decadencia. Entonces, pues bueno. Se podría decir que esta década nos dejó cada día una prisa de lunes y una baba de caracol que no cura ninguna cicatriz. Y si lo expresáramos en ese lenguaje virtual que, paradójicamente, sentimos más real, diríamos que esta segunda década del siglo XXI exponenció las interacciones con algoritmos que se renuevan a cada segundo a través de las redes sociales. Qué argumentación tan poderosa, sobre todo para alguien que no sabe qué es exponencial, ni de qué color son los algoritmos, ni cómo ellos tienen más interacción que los humanos a quienes representan. Entonces, ¿esa vida social virtual es la vida social de los algoritmos y no de nosotros? Aquí pondría el emoji de una carita amarilla pensando, no para pensar en esto, sino para que mi algoritmo lo hiciera. Hoy las cosas parecen más circulares que cuando Motley Crue celebró sus primeros 10 años lanzando el álbum Decade of Decadence, 81-91. Y sí, había una década. Y conociendo a los Motley, también había decadencia. Ahora no sé si el vacío virtual en que la carne sucumbe a los dígitos se pueda llamar decadencia, o cadencia, o al menos caída. Vuelve el emoji de la carita pensando. En estos momentos en que el rock viene de vuelta y los Motley regresan a las giras, no sé si en verdad algo se ha ido. Los eventos en la Tierra son tan cíclicos que cada novedad parece el paso por la misma curva de un distinto espiral. Giros cuidadosamente delineados en la concha de un caracol. Han sido 10 años de segundos cansados, atareados, de gracia volátil. Solo aquello que es lento genera intriga. El caracol avanza en calma, carga una mochila de eternidad. Y uno se queda pensando en esa imagen, como si de un haiku se tratara. El último decenio se ha ocupado en quitarnos el tiempo, para demorarnos pensando. Si a esto le llaman tiempo perdido, entonces el tiempo ganado sería aquel que nos conduce al hartazgo. Al mirar hacia atrás, los minutos de 2 lustros se caen a pedazos, y quedan solo esos instantes en que fuimos capaces de contemplar algo, a un caracol en un poema, por ejemplo, o ese álbum compilatorio de Motley Crue que escuchamos cuando oír música era una actividad principal, o esa foto de perfil que lleva una década y nos negamos a cambiar porque se parece más a la imagen que tenemos de nosotros y menos a un algoritmo binario de un 1 y un 0 que buscan conformar un 10 perfecto al que algoritmos desconocidos le pueden dar like. Sí, han pasado 10 años, una década de decadencia y aliteraciones donde se repiten los fonemas de los mismos minutos, una década en que la belleza va muy lento y no la vemos. Imagino que el tiempo tiene el emoji del caracol. Bueno, qué buen inicio, Alejandro. Nos dejas con ganas de seguir escuchando y leyendo estos versos. Esa es solamente la primera parte, la apertura en donde nos regala 10 poemas inéditos que no están en otras de sus obras. Y ahí empieza el camino, empieza el recorrido, empiezan esas evocaciones, esa selección que, como bien nos dice Alejandro, tuvo que ir perfilando, dialogando casi con esas otras influencias. Yo tenía lista la pregunta de las influencias, pero viendo a Alejandro y escuchándolo sabemos que no solamente las influencias son literales. Contigo las cosas pueden ir de un álbum de rock and roll hasta un cantante de otra música, o una calle también puede ser una influencia, ¿no? Y es una pregunta que quiero hacerte, es ¿cómo asumes tú las influencias cuando aquí rondan tantas cosas? Eres casi que un discípulo de García Mapla, y la poesía de García Mapla tiene otra tonalidad, sin embargo, lo sigues asumiendo. Empiezas por ahí con García Mapla, es tu influencia, pero también en tu obra no es que aparezca un eco de Mapla, sin embargo, la llevas allí. ¿Cuáles son tus influencias, Alejandro? ¿Cómo podrías darnos esa luz para seguir los siguientes poemas? Tengo 4 maestros en mi vida. No sé, si Borges decía que se siente orgulloso de los libros que ha leído, yo me siento orgulloso de los maestros que he tenido. Y esos han sido, en su orden, primero José Luis Díaz Granados, que con él tomé el primer taller de poesía en el 2006, y él fue quien me dijo, yo en ese momento solo hacía letras de canciones, y me dijo, quítate la rima,
quítate la rima e intenta la poesía, que a ti te salen unas imágenes chéveres. Lo intenté y ahí empecé como a nacer hacia la poesía, porque antes pues solo hacía letras de canciones. Luego vino Isaías Peña, su maestro en narrativa. Eso me dio a conocer después a Jaime García Mapla, y como esa trascendencia espiritual en la poesía, ese reivindicar de la poesía hacia el silencio y hacia la religión, hacia el misticismo. Y posteriormente Guillermo Martínez González, maestro y cómplice en Fundación Trilce. Tuvimos muchas aventuras juntos, pero pues él falleció en 2016. Lo sigo considerando maestro porque sigo aprendiendo de él. ¿Qué tienen en común estos maestros? La sencillez para expresar no solo su poesía, sino su sabiduría. Son personas capaces de alegrarse por la alegría del otro, y eso creo que nos haría muchísimo bien a todos. Son personas que celebran las alegrías de los demás, y eso me parece que es la mayor enseñanza que puede dar la poesía, porque la poesía es una fotografía de nuestro espíritu. Como decía Pierre Jean-Joubert, es el alma inaugurando una forma. Entonces cuando compartimos un poema, estamos ante todo eso, compartiendo, no compitiendo. Estamos compartiendo cómo se ve el mundo desde nosotros, y que el mundo que se ve dentro de ti es distinto, y el mundo que se ve dentro de mi maestro también es diferente, y eso es lo lindo, que tengamos diferentes postales, pero tengamos como la vocación a compartir y a conocer la visión del otro. Ese creo que ha sido el gran aprendizaje. Y en cuanto a influencias, pues creo que eso viene, yo no lo determino directamente. El poema es el afuera pasado por el adentro. Y en ese paso, el adentro, el afuera puede ser colectivo, puede ser el mismo, puede ser el entorno, puede ser la ciudad, pero en el adentro están esas lecturas, están esas visiones de vida, está la familia, están esas preocupaciones, esas obsesiones que nos ha generado a lo largo de la vida. Y pues creo que en ese filtro es que establecen las influencias. Directamente yo no decido, hey, esto voy a hacerlo por acá, voy a influenciarme de este autor, que está haciendo este, que está haciendo el otro. Yo creo que así no funciona el asunto. Lo dije hace 8 días en el lanzamiento de la novela, y pues lo repetiré las veces que sea necesario, de la novela de la trilogía. Yo escribo para sentirme libre. Esa es mi vocación. O sea, por eso es que me siento a escribir. Creo que ese espacio de libertad solo se da si la búsqueda va de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Si yo miro qué está haciendo el uno, qué está haciendo el otro, qué está haciendo el otro, como un estudio de mercado, yo soy publicista, ¿no? Entonces si lo tomo desde la publicidad, no estoy siendo libre, estoy tratando de buscar un espacio donde poner mi producto, como si vendiera galletas o vendiera no sé qué. Eso en el marketing es fabuloso, pero no es, el marketing no es libre. No estoy haciendo eso con ese fin. Para eso hacía publicidad, eso es otra cosa. Creo que la búsqueda desde adentro hacia afuera es investigar, mirar hacia adentro, ¿dónde están mis hogueras? ¿Qué es lo que me causa curiosidad? ¿Dónde están mis llamas? Y esas llamas, potenciarlas y cantarlas. Entonces, si miramos influencias como unas miradas hacia nosotros, creo que mis influencias son mis maestros, porque estos 4 maestros que te mencioné miran para adentro. Yo hago eso mismo, pero es que el adentro de todos nosotros es diferente. Lo mágico, lo paradójico, esa universalidad que logra la poesía con lo particular, es que cada uno, a pesar de que tenga adentros diferentes, en el fondo nos hermanamos. Por eso genera empatía. Por eso nos identificamos con otro autor, a pesar de que haya muerto, a pesar de que sea de épocas diferentes, a pesar de que sea de continentes diferentes. No importa, tenemos esa empatía porque el adentro de su superficie es distinto, pero en su profundidad puede que tengamos las mismas preocupaciones y nos interese reivindicar lo mismo a través del poema. Interesante respuesta, Alejandro, y empezamos con el álbum Púrpura, ¿no? Aprovechamos para enviar un saludo al maestro José Luis Granados, que es precisamente a quien nombra de primero según esas influencias el taller literario, ¿no? Estamos en una época de muchos talleres literarios y a muchos nos ha sido muy significativo el estar allí con esos nombres, ver también cómo fluyen allí un montón de nuevas iniciativas. Y empiezas con el álbum Púrpura, que es precisamente el 2021, el motivo por el que estamos así hoy también, y empiezas abriendo con esta vocación a tus bandas de rock favoritas, a las canciones.
Es muy interesante ver en el álbum Púrpura, si lo tienes por ahí, qué bueno verlo, porque es una edición que tiene también la forma de un LP, ¿no? que es muy bello, ¿no? Y abrirlo es un viaje muy interesante, incluso para quienes no conocemos de pronto a profundidad o con la misma pulsión que tiene Alejandro y otros tantos amigos, esta vocación a estas canciones. Las letras de los poemas, los títulos de los poemas son los títulos de las canciones que Alejandro lleva tatuadas también en su memoria y las vuelve a cantar. También el audio. No sé si alguien quiere verlo. Sí, si alguien quiere, pongámoslo allí en el público, el álbum Púrpura, que es de la editorial La Raíz Invertida también, y que bueno, que todavía te quedan muchos, los sigues presentando, los sigues llevando. Acabas de llegar de Perú también, donde acabas de obtener el primer premio iberoamericano de poesía José Santos Chocano, que es una alegría, creo que para toda la poesía colombiana, lo cual también es otro motivo de celebración. Pero empezamos con el álbum Púrpura, hablando de influencias, donde nos dices, bueno, pasa esto, no estás en el compartir, no en el competir, cual es muy, muy sabio y muy significativo. Pero también están las influencias de tus canciones, las canciones que quedan resonando. Realmente uno a veces tiene etapas donde lleva canciones puestas, hay canciones que marcan momentos, hitos. Creo que a todos nos toca como canción humana ciertas canciones que marcan un espacio, y creo que eso es el álbum Púrpura también, pero también no lo acercas. Cuando leí el álbum Púrpura sentí que no era solamente tuyo, también me acerqué me apropié de muchos de esos versos, de esas sonoridades. Y bueno, háblanos de esta puerta de entrada, seleccionar, sacar algunos poemas del álbum Púrpura y dejar de pronto el álbum incompleto. ¿Cómo fue esta primera parte? Y por supuesto, léenos ese poema del álbum Púrpura que consideres más significativo. Uy, no, se fue difícil escoger 10. Imagínate. Bueno, el álbum Púrpura es un libro que tenía en deuda, porque como les conté, pues yo empecé con la música, y fue la música la que me llevó a la literatura, la que me llevó a la poesía. Fue a través del rock que conocí a Pessoa, que conocí a Baudelaire, que conocí a Lord Byron. Por ejemplo, Iron Maiden con su Rifle Man Ancient Mariner me dio a conocer a Coleridge. Municipal con Opium me dio a conocer a Pessoa, porque ese es un poema de Pessoa. Las letanías de Satán, que son de Baudelaire, estaban con Celtic Frost. Cradle Field tiene una canción con versos de Lord Byron. O sea, cuando empecé a entrar por allá dije, hey, esto es poesía, entonces no tiene que rimar, entonces no tiene que hablar de amor, entonces no necesito dejar una moraleja. En el colegio me mintieron, y eso nos pasa a todos, que en el colegio a veces nos dan una idea de la poesía de que es como muy cursi, de que es la parábola del amor rimado. O sea, siempre es parábola porque es enseñanza, siempre tiene que hablar de amor y siempre tiene que hablar en rima. Y sí, poeta es el niño que capa clase porque tiene que entrenar para la izada de bandera, y que el poema si no se mueven las manos pues no se puede leer. Entonces pues no tiene nada que ver con eso. El poema es una forma de captura de la poesía, y la poesía no es más que esa emoción que nos desborda la vida. O sea, tiene que ver todo con nosotros. Entonces mi preocupación siempre ha sido acercar la poesía a las personas, a la gente, que la poesía no esté siempre vista como algo intelectual que solo le pertenece a eruditos y que solo no entiende. No, sin dejar de ser poesía, logrando pues como la resonancia de la que hablaba Bachelard a través de lo cotidiano, pero pues que tenga también una repercusión, una hondura, que son como los dos elementos que Bachelard plantea para un poema: resonancia y repercusión. Ok, y entonces como empecé con el álbum Púrpura, en ese entonces dijeron, es que él es un rockerito, él solo puede cantar, él solo puede escribir sobre rock. Entonces, no escribí, seguí escribiendo sobre rock, la verdad, pero no publiqué nada más sobre rock. Publiqué otras cosas, novela de otra cosa, los libros de poesía iban por otro lado, aunque en el segundo libro, Sustancias que nos sobreviven, escondí por ahí en la mitad para que nadie se diera cuenta un poema que se llama Home Sweet Home, que es mi canción favorita de toda la vida, del mundo mundial, que es de Motley Crue. Lo escondí por ahí, y resulta que ese libro ganó en el Premio Nacional de la UIS, y el jurado va y lo resalta. Yo lo metí en la mitad porque no tenía nada que ver con los otros poemas. Mary Yolanda Sánchez decía, es que el último poema de un libro es el primero del siguiente. Pues Home Sweet Home fue el que originó el álbum Púrpura. Y yo, bueno, ¿por qué no le voy a cantar al rock? Pero pues me tomé como en el 2010 con Notas de Inframundo, 2021
El álbum Púrpura me tomó como 11 años. Y quise hacerlo en formato de LP, bueno, como siguiendo ese concepto, pues como para hacerle un homenaje a esas canciones, y obviamente solo lo podía hacer con una editorial que fuera amiga. Ninguna otra editorial me hubiera dejado hacer esto porque pues me habían dicho, no, tienes que ceñirte a la línea editorial que va con esto, y pues me daña totalmente el concepto. Entonces se hizo con la raíz invertida y pues ese fue el resultado. Y prácticamente cada libro nace de una obsesión. La obsesión que tenía con el álbum Púrpura es cómo una música foránea, como el rock, si es que es foráneo, puede ser un himno de vida para jóvenes de un país tropical como este. Estoy mal. ¿Será que por ser colombiano solo puedo escuchar música colombiana? ¿Será que no tengo derecho a tener un pensamiento divergente? ¿Será que soy un mal ciudadano si no me gusta Diomedes Díaz ni Wilfrido Vargas? ¿Será que soy un paria si no me importa dónde este señor del son cubano dejó su sombrero de yaré? No. Entonces pues vine a explorarlo desde aquí. Y bueno, leamos un poema de El álbum Púrpura. Yo no sé. Va a tocar el azar entonces. No, espera. Veamos este. El rock se canta con la noche en la garganta. Página 51. Tararé un coro a la salida del colegio. No cargo más que un riff distorsionado de telarañas violáceas. Dudo que alguien ame la botella rota que tengo por mirada. Mi hogar será la casa rodante donde pueda entallar la soledad. Yo labro la huida en la madera de mi guitarra. El baterista lo hace mordiendo sus baquetas. El bajista se escapa entre cuerdas subterráneas. Y el vocalista, de tanta fuga, se ha quedado medio ronco. Bueno, el rock se canta con la noche en la garganta. Juntos seremos una gran estrella de remiendos que brille a través de sus costuras. Sentencia de hígado, pacto de grafitis, madrigal de vísceras sobre la ciudad. Nuestras botas pisan fuerte la calle y ella, con orejas de piedra, ha comenzado a escuchar. Los recuerdos están llenos también de esas canciones, Alejandro. Muchos de ellos, Bogotá también huele a rock and roll. Muchos recuerdos huelen a rock and roll, ciertas partidas, ciertos instantes, ciertos abrazos están también situados allí. Entonces siento que tu libro también nos lleva a entender que también Colombia tiene esos ecos. Bogotá es una ciudad del rock. Y el rock, entendí con estos libros, el rock. Perdón, el rock es una música universal. Y el rock fue de las primeras músicas que empezó a hablar de ciudades, de edificios, de el sentirse nadie en una concurrencia, del anonimato, del sentir que nadie lo está mirando, del sentir que su vida es insignificante entre tanto humo, entre tanto edificio, del sentirse minúsculo en la ciudad, en la urbe. Creo entonces que el rock es la música folclórica de la ciudad. Y desde ese punto de vista, todo lo urbano tiene derecho a cantarle al rock. Y mira que el rock se toca y se escucha en todas las ciudades del mundo, en todas. Y tiene la versatilidad de ser adaptado por cada uno de esos países. O sea, el rock que escuchamos en bandas de Senegal, en bandas de Israel, en bandas de China, en bandas de Irán, tiene elementos de su cultura. El rock colombiano tiene elementos de nuestra tradición cultural colombiana. Entonces creo que el rock es una música que permite, que es una base rítmica, una base con una energía muy potente que permite ensuciarse de lo que cada cultura es. Una música maleable que permite mostrar a través de esa energía qué es lo que somos nosotros. Y es la puerta de entrada. Siento mucho también el libro. Tiene algo de novela, de narrativo, porque nos abre con las bandas sonoras y nos lleva a un libro, la segunda parte, que es Almanaque Bristol, 1987. Uno pasa por los ecos de los Guns N' Roses, está Nirvana, está Kurt Cobain por ahí andando, también está Elkin Ramírez, le hace su homenaje a Elkin Ramírez, al tatuaje. Están los Rolling Stones, Rolling está Stones. Motley Crue, hay como 5 Motley Crue no puede faltar, por supuesto, claro. Si pudieras, estaría al borde de las páginas de la evocación a Motley Crue. Y nos llevas inmediatamente, después de haber tenido esto, a Almanaque Bristol. Es un libro que es de mis favoritos de la obra de Alejandro.
también porque quizá habla mucho, yo crecí mucho con Almanaque Cristo alrededor. Mi abuela tenía el Almanaque Cristo siempre como un aliado para todo, para hacer un remedio, para sembrar, para ver la luna, para lo que fuera, para contar un chiste, siempre estaba el Almanaque Cristo. Entonces es muy bello que hayas escogido el Almanaque Bristol para hacerle un libro, un homenaje. La portada no la tenemos aquí. Yo creo que en algún momento hay que sacar un libro donde salgan tus portadas también, ¿no? Pero bueno, esta edición está preciosa, la portada es de Juan Este es Carlos el Bristol. Mestre, la ilustración, y aquí está el Almanaque Bristol, ¿no? No sé cómo caben tantas cosas en la maleta de Alejandro, pero así son sus libros también. Caben Es muchas la cosas. forma del Bristol. Así es la forma del Bristol. Entonces, vamos ahora a esto. Vamos avanzando, Alejandro, porque hay que escoger también uno de aquí, de Almanaque Bristol, y creo que si nos estamos hablando de rock and roll, ya vieron, son 2 horas, 3 horas hablando de rock and roll, pero ahora vamos a hablar de Almanaque Bristol. Cuéntanos de este libro, de este momento. Me parece que es muy coloquial, pero también habla de la memoria, es conversacional, nos habla de tradiciones, de agüeros, de recuerdos, de las evocaciones a tu familia. Es muy propio, pero también es muy de todos este libro. Bueno, ¿qué es Almanaque Bristol y qué podemos nos va a compartir de él? Bueno, cuando saco un libro, yo lo que hago es como clasificar mis obsesiones. Yo no tengo un objetivo, ay, voy a escribir sobre el rock, voy a escribir sobre la ciudad, voy a escribir... No funciona así. Y si alguien funciona así, pues lo envidio, pero yo no. Entonces yo lo que hago es como clasificar mis obsesiones, ver que me están saliendo muchos poemas por acá, hasta que llega un poema que me doy cuenta que no es solo un poema, sino es un concepto. Por ejemplo, en el álbum Púrpura fue el poema del álbum Púrpura, y ahí dije, hey, esto es un álbum, podemos sacarlo en forma de disco, no sé qué. Y viene pues con la pregunta, la obsesión fue de cómo esta música puede ser representativa, banda sonora de jóvenes del país tropical. Con el Bristol pasó lo mismo. Cuando llegó el poema Almanaque Bristol 1987, dije, esto es también un concepto, y lo fui llevando hacia allá. Y la obsesión que determinó eso fue por qué amo tanto el centro de Bogotá. Que la gente lo odia, mucha gente lo odia. Yo trabajaba en publicidad, donde pues una agencia muy snob, en la 98, donde la ciudad básicamente empezaba en la 72, y después de los rodajes de comerciales me llevaban hasta mi casa. Yo vivía en la 17 con cuarta, y ¿por qué es acá? Siempre huele feo, necesitas un aumento. Y yo me molestaba esas preguntas, pero bueno, y yo adoraba el centro. Entonces, pues, ¿por qué por qué lo quiero tanto? Y pues ahí viene la persona que me presentó el centro de Bogotá, que fue mi abuelo. Entonces, esto está ligado a la familia, está ligado a mi abuelo, está ligado a la bogotanidad, está ligado a la ciudad que me habita, que me conforma. Creo que, bueno, y escogí la forma del Almanaque Bristol porque es un icono muy representativo de la Colombia campesina, de Bogotá y de mi abuelo. Es decir, mi familia no era de literatos, de escritores, es más bien de contadores y uno que otro abogado como mi papá. Y los libros que no eran del colegio, que no eran de texto, eran muy pocos. Mi abuelo llevaba a casa 3 cosas, básicamente 3 insumos. Una, la enciclopedia Salvat, que con ella le cogí cariño a la geografía, a la historia, a las capitales del mundo. Yo a los 8 años me sabía todas las capitales del mundo. Después Rusia se desintegró, Yugoslavia se desintegró, Checoslovaquia se desintegró, y yo dije, no, ya no más. O sea, Pero seguía siendo así. seguía aprendiendo un montón. Sí, me seguía aprendiendo. El otro insumo era el Almanaque Bristol, donde le cogí cariño a la Colombia campesina, a esa picardía que tenían para contar los chistes, la tragicomedia en 8 cuadros, la publicidad que tenía en sus productos, bueno, ese tipo de cosas. Y el otro insumo pues era la revista Condorito, donde le cogí mucho amor al lenguaje coloquial, a ser entendido por la gente, a la construcción del personal. Yo creo que esa fue una de mis escuelas narrativas. Entonces, pues bueno, y otra cosa que les iba a decir del Bristol, ¿cuál era? De Bogotá. Porque fue el año en que conocí el Bristol. Bueno, también puede ser. Yo ahí tenía 10 años y fue el año en que conocí el centro de Bogotá. El año en que mi abuelo me trajo al centro de Bogotá. Yo soy del 77. Y creo, bueno, eso desde Notas de Inframundo, por lo general en toda mi obra no es porque me lo proponga, sino porque no puedo evitarlo. Está la ciudad, está Bogotá. No la puedo evitar porque creo que uno le canta a lo que le asombra. Y el asombro es base del amor.
Desde ese punto de vista considero que la poesía es un acto de amor. Cantamos a lo que amamos. Y si le cantamos al odio es porque puede que amemos el odio. Pero no cantamos a lo que no nos interesa ni lo que no nos causa asombro. Y creo que ese asombro, esa sorpresa, es base del amor. Entonces, pasaba algo muy... cuando empecé con Notas de Inframundo, algo que no me gustaba con Bogotá, y es que a nadie le parecía literaria. No, es lindo encontrar los nombres de las calles de Buenos Aires, es lindo encontrar los nombres de las calles de Nueva York, es hermoso encontrar los nombres de las calles de Londres, pero usted poniendo la calle 13, la avenida Jiménez, la carrera 45, no sea burdo. Y yo, no, qué pena, pero ¿por qué mi ciudad no es digna de estar en un evento literario, en un documento literario? Creo que Bogotá se le ha escrito desde una forma muy utilitarista. Se le ve muy desde la utilidad, desde casi como un cajero automático, ¿sí? Creo que Bogotá tiene mucha gente que vive en ella, pero no tanta gente que realmente la ama. Y Bogotá necesita, se lo merece, ser vista con amor. Entonces, mi ciudad siempre está... Yo digo eso en mis clases. Eso lo digo yo en mis clases. Bogotá... Perdón. A ver, estos días mi hijo vive en París, hermano de Andrés Eduardo, y acabo de tener ahora que hablas de Baudelaire, este libro se lo dejé a mi hijo hace un año en París, porque él vive allá y Bogotá tiene eso que tú has dicho mucho. Además, yo también soy cortés, yo soy Edgar Cortés, o sea, tenemos que hablar un poco a ver cómo es el tema de las fiestas y todas las vainas. Pero Bogotá es muy hermosa. Ahorita venimos de Matorral de Teusaquillo, y esto de la Macarena, y esto aquí de la Candelaria. Y yo a veces cuando dicto clases en las universidades por ahí, yo le digo a mis alumnos, yo viví en París, y le digo a mis alumnos que en algunas zonas y demás, esto que se vive por acá no tiene que envidiarle nada al Cartier acá de París. O le escuchaba hace poco a uno de nuestros amigos intelectuales que viven por aquí, cerca de Alberto Bejarano, porque estamos en unas charlas de Kundera y Cortázar, por ejemplo, de que hasta es más, en este momento, decía hace poco Alberto Bejarano, que es más intensa la vida intelectual de Bohemia, de Buenos Aires, de la misma París. Y Bogotá, tenemos cosas muy interesantes, Muchas gracias, señor Cortés. Bueno, entonces voy a leer el poema que le da el título al libro, ¿no? Además, para complementar. Bogotá es la ciudad en la que estamos, la que nos alimenta. Bogotá no tiene puertas cerradas. No es como otras ciudades que solo van hasta el mar y hasta tal avenida. Bogotá se expande, se expande, se expande, se expande. Creo que si algo no nos gusta de Bogotá, nos corresponde a nosotros, como hijos de esta ciudad, cambiarlo. Cambiarlo, que es súper sencillo. Almanaque Bristol 1987. Enero existía para acompañar a mi abuelo a comprar el almanaque Bristol y el veneno para las hormigas en el centro de la ciudad. Luna creciente. Hoy va a llover. Los números de la suerte se ordenan con los signos del zodiaco. Los planetas se alinean con la posición de las hormigas. Eclipses. Penumbral de luna para el 24 de mayo, visible en el último nocturno de José Asunción. Notas sobre la pesca. Las hormigas no llegan hasta el pescado de la nevera. Notas sobre las mareas. Cada pez muerto deja una ola huérfana. Tragicomedia en 8 cuadros. La hormiga tiene una vida más que el gato. ¿Sabía usted que el agua de Florida quema la piel de los insectos? Curiosidades.
Hijo, recuerde que la buseta número 35 nos deja detrás de la casa. Mi abuelo devoraba todo lo que tuviera que ver con Francia, aunque solo la vio a través del almanaque, la enciclopedia y un viejo diccionario. Repita, lundi viene de luna y croissant es luna creciente, porque hay astros que nutren el pan. Mardi viene de Marte y Marte de la guerra. La toma de la Bastilla ocurrió un martes, cuando Marte salió de Capricornio hacia la ira del sol. Mercury. Praga es la capital de Checoslovaquia, Belgrado es la capital de Yugoslavia, Moscú es la capital de la URSS, y si mañana en el examen de francés le preguntan algo que no sepa, responda: excusez-moi, je ne me souviens pas. Jolie, aujourd'hui va pleuvoir, y no hay lluvia de la que no nazca un poeta. Dandoli, en las casas del centro de Bogotá, el tiempo ha detenido a la muerte. El centro es lugar de almanaques y venenos. ¿Sabía usted que Francia eliminó a Brasil el sábado que Platini cumplió 31 años? Imán, acuéstese temprano. Mañana lo despierto para llevarlo a estudiar. Todavía hay quienes comenzamos el año con un ritual de almanaques y venenos y caminamos sin compañía por el centro de la ciudad. Enero en calma, poco a poco galopa caballos de marzo, y la ciudad pierde esa amarga belleza de las cosas solas. Ojalá llueva. A esta ciudad de agua la rige el santoral de Acuario. Ojalá llueva, y que enero se ponga sin miedo sobre las cabezas. Enero es el estado gaseoso de las cosas, la victoria silenciosa de una hormiga, el último mes de mi abuelo, el comienzo de un giro alrededor del sol. Tiene el almanaque una nota sobre países que ya no existen. Adiós Checoslovaquia, adiós Yugoslavia, adiós uniforme rojo con las letras CCCP en el pecho de la selección de URSS. Notas sobre la pesca. Si poisson es pescado y poisson es veneno, en Francia se come a una S de la muerte. Curiosidades. Yo vivo solo en el centro y madrugo a estudiar francés. Cada enero busco veneno, aunque no tenga hormigas, y compro el almanaque Bristol como tratando de agarrar el tiempo. Ríase si quiere, pero casi lo logro, porque agarro la mano de mi abuelo al otro extremo de mi mano de niño. Abuelo, ¿cuál es la buceta que nos deja detrás de la casa? Ninguna, mijo. Ya el siglo se ha puesto de espaldas. Por ese aplauso realmente hay que sentirlo, porque tiene mucha fuerza ese poema. Yo siento cuando leo a Alejandro también como que una suerte como de estante, que puede ser también un estante donde uno puede perderse en muchas cosas. Yo recuerdo que me gusta mucho a veces detenerme sobre esas tiendas que se han quedado detenidas en el tiempo, que tú puedas encontrar al lado de la harina un trompo, pero también vendían un recuerdo, una artesanía. Ay, sí. Sí, que de repente tenían allí el almanaque de esa piel roja que se le quitaba, se le van quitando los días, ¿no? Y que hay ciertas tiendas que quedan detenidas en el tiempo. Ese libro me lleva un poco a evocar eso, tiene la forma de una estantería de formas, de recuerdos. Y bueno, vienes de un viaje por los discos, por tus canciones, por esos LPs que también coleccionas, que guardas. Y pasamos inmediatamente al 2019. Ya aquí se ha ido nuestro querido Guillermo Martínez González, con el que compartimos también en esa bella librería allí en Chapinero, Trilce, de la cual ahora llevas el nombre de tu proyecto. Ese proyecto que también, hay que decirlo aquí en un paréntesis, ese que lo llevas también como una obra personal, y es un escenario donde difundes autores, obras, donde invitas, sacas antologías y llevas el nombre de Trilce, que seguramente nos seguirá trayendo una agenda interesante próximamente. Pero estamos hablando ahora de instantáneas dominicales. En alguna ocasión creo que hablé contigo y hablabas de los domingos, de las tardes de los domingos, que no son lo mismo, las tardes de los domingos guardan una cierta tristeza, una conmoción, y tenías por ese instante, antes de que saliera tu libro, hablamos de las tardes de los domingos, casi de forma pasajera, en una calle de Bogotá, y ahora aquí está Instantáneas Dominicales. ¿Qué nos puedes contar de ese libro? ¿Cómo se fue dando? Apareció incluso un domingo, lo subiste a tu cuenta de Facebook, que nos contaste que estaba por salir esta obra, y aquí ya está, ya hace parte de lo que queda entre las manos. ¿Cómo es Instantáneas Dominicales? ¿Y qué poema nos vas a compartir de él? Uy, ese es el libro más doloroso que he escrito. Ese sí, de ahí en adelante he tratado de que la poesía sea una canción de celebración, e incluso he buscado el humor, pero
Instantáneas Dominicales era un periodo bastante oscuro, un libro muy cortavenas. Sí, los domingos eran un día, ya no lo son, para mí los domingos son hermosos ahora, pero los domingos pues en ese entonces eran un limbo en el que todavía no era yo. Recuerdo que le comenté eso a mi maestro Jaime García Mafra y él me dijo, mira que eso lo hablamos con Mario Rivero. Y Mario me dijo, un domingo, oh Jaime, necesitamos que sea lunes para volver a ser alguien. Los domingos es un paréntesis donde no somos. Bueno, yo no, ya eso lo superé. Pero pues creo que en eso tenía mucho que ver que pues, yo estaba muy llevado por el trago, entonces pues los domingos eran el día tétrico para mí. Y ahora pues desde 2018 pues no veo y entonces ya eso ¿Ya quedó. no te das cuenta cuando es domingo? No, el domingo es porque hay frijol. Ya, el domingo ensayo con mi grupo, el domingo nada, ya todos los días son hermosos. Pero en ese entonces sí eran muy dolorosos. Y ese libro realmente fue esos domingos eran poemas que o escribía los domingos o fueron surgiendo en otros días, pero con ese espíritu dominguero donde estaba totalmente en el limbo, donde estaba desubicado en el día de la semana. Para mí, desde siempre, mi día favorito de la semana es el lunes. A la gente casi no le gusta el lunes. De hecho, yo llegué al mundo un lunes. Pero el lunes a mí me fascina, porque el lunes es como el enero del año. Tengo todo el tiempo para planear lo que vaya a hacer. Puede que el viernes me angustia porque no lo he hecho, pero el lunes tengo esa oportunidad de planearlo, de empezar a hacerlo. Y creo que cuando uno ama su trabajo y cuando uno ama su vida y está como a gusto con eso, los lunes son lindos. Yo en verdad siempre los he querido. Y pues además lo mejor que tiene el lunes es que ya pasa el domingo. Entonces pues en ese entonces sí eran días bastante dolorosos. Que yo no sé qué les puedo contar de aquí, que puede ser medio... Bueno, el poema que le da título puede ser como para... Estos son 20 poemas, 20 instantáneas dominicales, 20 poemas dominicales, y el último poema se llama Lunes Festivo, que pues el lunes festivo es como un domingo prolongado. Instantánea dominical número 1. Acomodarse a uno mismo, a sus espacios vacíos, a las polillas muertas en la ventana en las mañanas de domingo, a las noches líquidas donde los huesos escurren las últimas gotas de savia. Uno permanece ahí, a la intemperie del cuerpo, con la espalda fuera del orden de los huesos. Nos palpamos el pecho para ver si estamos vivos y es como meter la mano en un ataúd desocupado. Hay días en que de repente nos abandona el alma y quedamos solos hasta de nosotros mismos, sin ni siquiera saber dónde poner la soledad. Pues recuerdes estas instantáneas dominicales y pues, ahí tenemos una intervención del público, por supuesto. ¿El nombre es? Diego. Escuchamos a Diego. Sí, gracias. No, me gusta mucho pues, lo que lee de su obra. Hay una pregunta como, ¿cómo vive usted como su literatura? ¿No? Yo siento que para usted su trabajo es como un disfrute de la vida, como si realmente siento que es muy honesto. Y eso, pues yo he entrevistado muchos autores, soy periodista, y he entrevistado a autores muy importantes, pero es a veces difícil encontrar esa honestidad, como si para usted yo siento que escribir es realmente una necesidad vital y una manera de ser con la vida. ¿Cómo es eso? Como si usted hubiera creado con su literatura una especie de vivir un poco más, como si fuera vivir alcoholado, ¿no? Como un poco vivir otra vida y constantemente viéndolo en su propia vida, como un espejo bello, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa experiencia? Bueno, muchas gracias. Un amigo poeta que admiro un montón, creo que tú también, Ramón Cote Baraybar, dijo una vez que escribir poesía es vivir dos veces. Cote Baraybar, que escribir poesía es vivir dos veces. Y pues creo que en una época sí estuvo como, se tenía como mucho esa usanza, yo no sé, de decir, oh, soy poeta. O incluso el verso de Eduardo Cotelamos,
madre, soy poeta, padezco la ternura de las cosas, pero como un padecimiento, ¿no? En la poesía. Y para mí no ha sido un padecimiento, para mí es mi forma de estar en el mundo, y desde niño, desde que tenía 8 años y me subía a escribir, para mí era una fiesta, era una celebración, era esconderme y buscar mis sonoridades y abrir y escudriñar dentro de mí como para que el ruido del mundo no me afectara. Entonces, sí trato de celebrar esa poesía. La poesía, me parece, en mi caso, es como una forma de brindar por esos instantes que quiero que no queden en el olvido, ¿no? La definición de poema de soneto, perdón, de los mayas, creo, era monumento levantado a la memoria de un instante. Entonces creo que para mí la poesía es como un brindis por cada momento que no se debe olvidar, por cada momento donde la vida nos rebasa, y desde ese punto de vista todas las emociones son válidas, no solo las dolorosas, también nos rebasa la alegría, también nos rebasa la celebración, también nos puede rebasar la melancolía, la ira, la rabia, todo. Y creo que todas esas emociones son dignas de cantarse y de quedar en un monumento de palabras para celebrar ese instante. En Colombia no se ha hecho mucho ese tema con el humor. José Asunción Silva lo hizo, obviamente el maestro Luis Vidales, mi maestro en su primer libro, Guillermo Martínez González, Declaración de amor a las ventanas, era feliz contemplando la ciudad. Él a sus 20 años, niño que venía del Huila, viendo la ciudad. Declaración de amor a las ventanas, qué libro tan lindo, y no es del dolor. Entonces para mí era un enigma como poder conmover sin lastimar. Y claro, la alegría también se puede. Uno muchas veces dice no tengo palabras, y cuando dice no tengo palabras puede ser por algo muy malo o también puede ser por algo muy bueno. Entonces yo trato de que cada libro sea una aventura. Para mí es una aventura. Voy clasificando esas obsesiones y trato de escribirlo, de que para mí sea algo muy vivencial. Yo pues siempre he dicho que escribo con el cuerpo. Entonces los libros, ya nos vamos, bueno, los libros, por ejemplo, trato de escribirlos en su entorno. Por ejemplo, los instantáneos dominicales, pues sí, eso sería un domingo en esa atmósfera. Almanaque Bristol lo escribí en un montón de cafés del centro. En el San Moritz escribí un montón del Bristol antes de que se acabara. El álbum Púrpura en un montón de bares de rock. Lo que queda entre las manos sí fue como más panaderías, ¿no? Y más repetido con Pinto y Soda. Entonces trato de que eso sea una aventura. Y la reescritura, porque cada poema tiene un montón de reescritura, también me voy de viaje, imprimo los poemas, empiezo para mí es importante hacer unas revisiones en voz alta. Es decir, me encierro como en un salón solo y empiezo a leer el poema en voz alta y anotar, bueno, cómo está sonando bien, este cuadra bien después de esto, cambiémoslo de parte, uy, aquí hay una cacofonía, aquí repito esta imagen, y siempre es como un ejercicio muy musical, y trato de hacerme el trabajo lo más divertido posible. Y cuando ya estoy en el computador transcribiendo todo esto, más o menos después de 3 o 4 poemas me pongo a cantar una canción, a tocar una canción, celebro con eso. O sea, trato de hacerme los rituales amenos y pues de vivenciar esto, porque pues es una forma en que yo puedo celebrar la vida. Bueno, Alejandro, pues bueno, nos ha quedado también entre las manos seguirte. Nos queda parte de tu obra. Y digo parte porque ya viene también el señor Tario, ya están avisando los relámpagos allí que se acercan, y bueno, seguiremos celebrando tu obra como esta noche, y seguiremos acercándonos a tu poesía, la cual nos dejas hoy pues muy cercanos a ese tintineo de la magia cotidiana, de lo que pasa con los instantes a diario, de también ese museo de instantes que tienen acá vivos, y que también tienen en el fondo una poética particular, una filosofía también de la condición humana, que es muy valioso recorrer y sentir, y que por supuesto ya tiene un lugar muy importante en la poesía colombiana. Así que celebro esto de lo que queda entre las manos, invito a los lectores a que se acerquen a esta hermosísima obra, que también augura nuevos versos, nuevos instantes, nuevos caminos aquí también por descubrir. Agradecer a Matorral por este instante, por este momento, a las personas que se han conectado. Un fuerte aplauso para Alejandro, a esta obra, a Virginia, por supuesto también, que ha sido los editores de este hermosísimo objeto, también libro que tenemos aquí, que ahí rondando una ave por ahí. Me llama mucho la atención esos detalles tan ricos de este libro, que uno lo disfruta también visualmente total. ¿Es el que está en la zona toda? Bien, y Juan Carlos Mestre, que también es quien hizo la ilustración o la pintura más bien que nos acompaña en esta portada. Así que bueno,
queda mucho más por recorrer de lo que queda entre las manos y esto ha sido la presentación de esta obra de Alejandro Cortés González. Feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, muy amable. Muchas gracias a todos ustedes. Pero no haberles aburrido.